Vamos. Bueno, vamos viendo que se siguen conectando los compañeros, por favor. Se me cortó en pleno mensaje eh, la clase. Bueno, no se olviden, les he de ir subiendo igualmente para física, les he de ir subiendo a la plataforma. Igual yo con todo el tiempo del mundo les colocaré una fecha específica para que suban el deber. Tranquilamente es, como lo hemos visto, un problema muy similar a los que hemos estado viendo en clase y para que no haya ningún inconveniente, ¿sí? Igualmente para la tutoría con toda confianza se pueden conectar, me pueden llamar en mi horario de tutoría, que ya les compartiré igualmente por el grupo de Telegram y listo para solventar cualquier duda, bien sea del deber o bien sea de la clase o algún tipo de mensaje. Esperemos un minutito más que los compañeros se unan y yo... oh, ujú, y yo sigo compartiendo. Ya, perfecto. Bueno, sí, continuemos. Listo. Vamos viendo. Ya. Por favor, me confirman si las diapositivas se pueden observar. Sí, sí, Muchas gracias. Ya, perfecto. Listo, bueno, ahora nos toca la asignatura de física. Ya. Nos toca la asignatura de física, la primera unidad correspondiente al, al movimiento. El contenido es bastante extenso. Igualmente, algo que no quede tal vez claro, me lo informan, por favor. Si desean un poco que tal vez voy muy rápido o muy lento, me lo informan también, por favor, para tratar de corregirlo y ser más óptimo en el tiempo, ¿no? Igual en el libro está todo, absolutamente todo, cualquier tipo de revisión que deseen hacerla, está todo ahí, e incluso está mejor explicado, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. El contenido entra en esta unidad, el movimiento y los sistemas de referencia, la trayectoria, posición y el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, y la composición de movimientos. Al movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo lo conocí así. Antes también se lo conoce como acelerado, así que es solo cuestiones de perspectiva de nombres, ¿no? No hay nada de diferencia, solo es el nombre. Variado o acelerado es prácticamente lo mismo. Listo. Bueno, vamos el primer punto. Los movimientos y los sistemas de referencia. ¿A qué se llama movimiento? El movimiento es el cambio de posición de cualquier cuerpo en un tiempo determinado respecto a un punto de referencia o a un punto de observación elegido. ¿Sí? El sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema de coordenadas cartesianas, un plano cartesiano, como ustedes lo quieran, lo quieran definir, respecto a los cuales se describe el movimiento de los cuerpos. Sí, es una definición, tal vez no queda muy claro con la teoría, pero con la práctica, un ejemplo, va a quedar muy claro. Listo. Los sistemas de referencia se dividen en tres dimensiones.
La primera dimensión, que en donde solo se va a ocupar, donde se ocupa el eje X, solo el eje horizontal, como lo podemos ver. De igual forma, en dos dimensiones, como lo vimos en la clase de matemáticas, eje X, eje Y, que es el plano cartesiano, el muy común llamado plano cartesiano, y perdón, aquí no le he colocado, aquí son en tres dimensiones, que es en el eje X, Y y el eje Z, en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, no se olviden, hay tres tipos de dimensiones. Primera dimensión, eje X, segunda dimensión, eje Y, tercera dimensión, eje Z. Perfecto. Ahora, el segundo punto, la trayectoria, posición y desplazamiento. Trayectoria, posición y desplazamiento. Ya, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por la que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria es todo el movimiento que realiza el cuerpo, ¿sí? Perfecto. En este caso, ¿cómo se lo puede representar a la trayectoria? La trayectoria es todo esto. Toda la línea azul curva es la trayectoria, ¿sí? Toda la línea azul curva o celeste curva es la trayectoria. Es todo el movimiento que realiza el cuerpo, ¿sí? Esa es la trayectoria. Ya, ¿cuál es la posición? La posición es el punto del espacio de trabajo o del espacio, en este caso, dos dimensiones, X y Y, donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. ¿Cuál es la posición de un cuerpo hecha en esta trayectoria? Punto inicial o P sub 0 que tenemos aquí y el punto final. El punto final que es este punto de aquí. ¿Sí? Perfecto. No se olviden. Esta es una trayectoria, la línea azul o celeste. La posición es del punto de acuerdo a un sistema de referencia en un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Y qué es el desplazamiento? El vector desplazamiento entre dos puntos, entre dos ubicaciones, el primer punto y el segundo punto, el vector desplazamiento es el vector resultante entre las dos posiciones. La línea, la flecha morada en este caso, ¿sí? Este es el vector desplazamiento. El vector que hay entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Ya. Esto es para que tengan una idea de qué es lo que, de qué es lo que se representa gráficamente, ¿sí? No se olviden. Línea celeste, desplazamiento, punto cero, punto final, posición y el desplazamiento, el vector resultante entre los dos puntos, ¿sí? Listo. Ahora, un ejercicio, eh, traté de incluirle todo lo que es respecto al vector posición, que se le aplique el tiempo para poder ser un poco más conciso en este tema de trayectoria, posición y desplazamiento, ¿sí? Ya, como ejercicio, a ver, perfecto. No sé si nuestro compañero Omar puede ayudarnos leyendo el enunciado del ejercicio, por favor. ¿No está Omar? No, sí. Bueno, tal vez hay un problema con el audio, pero no hay problema. Eh, no, Omar, no te escucho.
Ya, no, no hay problema. Ya lo leo yo para seguir avanzando. Igual con todo, muchas gracias. Eh, ya, bueno, vamos avanzando. ¿Qué dice el problema? Ya, el vector posición de una pelota que se ha lanzado a, a una canasta viene dado en la función del tiempo. ¿Y por qué está representado? Por R es igual 3TI más 6T menos 5T cuadrado J. ¿Qué es la I y qué es la J? Son las componentes, ¿sí? Aquí está mejor ubicado en la parte del ejercicio con sus respectivas flechas. El vector R es igual a 3TI. I es una componente en el eje X más paréntesis 6T menos 5T cuadrado, cierro paréntesis J, J, componente en Y, ¿sí? Perfecto. A, determine la posición del móvil en los instantes de T0 segundos, 1 segundo y 2 segundos. T es tiempo, ¿no? B, calcular la distancia, ya no es posición, es distancia del móvil respecto al origen de coordenadas cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Y C, calcular el vector desplazamiento entre los instantes T, 1 segundo y T, 2 segundos. Sí, listo. Entonces, yo aconsejo siempre, en la anterior clase tal vez no les mencioné, siempre colocar primero los datos, ¿sí? Como está aquí arriba. Incluyo los datos, mis datos que son, mi función, en este caso es esta, y mis incógnitas también las coloco para el literal A, que ubique la posición al tiempo de 0, 1 y 2 segundos. La distancia al tiempo de 1 segundo y el literal C, el vector desplazamiento al tiempo de 2 y 1 segundo. ¿Ya? Ahora, vamos con la solución del ejercicio. Listo. Ya. El literal A, me piden la posición ¿a qué? Cuando t vale 0 segundos, 1 segundo y 2 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hemos venido haciendo en la anterior asignatura, en la clase de matemáticas. Sustituir el valor, en este caso, de 0, ¿en dónde? En nuestra ecuación, que es esta que nos dan, ¿sí? En nuestra ecuación. Sustituimos el valor de t. Antes sustituíamos el valor de x, ¿no es cierto? Ahora vamos a sustituir el valor de t, que es tiempo. En este caso nos da 0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos de nuevo tranquilamente nuestra función, ¿sí? Y nuestra función, escribimos tranquilamente nuestra función y sustituimos. En vez, en vez de colocar t, sustituye el valor de 0 aquí y 0 acá. Entonces ya sustituimos en este apartado, realizamos la operación. 3 por 0, 0, eliminado. 6 por 0, 0, eliminado. 5 por 0, 0 al cuadrado, eliminado. ¿Qué es lo que me queda? 0. Entonces, mi posición al instante de 0 segundos es 0. Listo. Ahora, cuando vale 1 segundo, cuando el tiempo vale 1 segundo, sustituimos igualmente, copiamos tranquilamente nuestra ecuación y sustituimos el valor de t, que vale 1 segundo, lo sustituimos. ¿Y cuánto me da? En vez del valor de, ¿qué? De t. Ahora sustituimos en vez del valor de t. En vez de poner t, pongo el menos 1. En vez de poner esta t, pongo el 1. Y en vez de poner t, pongo el 1. Y realizamos el procedimiento. 3 por 1, 3. ¿3 qué? 3i. Estas i no se deben perder. Más 6 por 1, 6. Menos 5. 1 al cuadrado, 1. J.
el siguiente paso. El 3i ya se queda, normalmente lo copiamos tal cual, más 5 por 1, 5, y está con el signo negativo porque es una resta. 6 menos 5, j. Perfecto. Finalmente, 3i se lo coloca de nuevo, tal cual, porque no hay que hacer otra operación con i, porque ya solo hay esa componente en i. Y aquí sí hay que resolver. 6 menos 5 es una resta, ¿se acuerdan? Signos diferentes. Es como que si estuviese un más, ¿sí? Más 5 y menos 5, ¿cuánto es? Es una resta. 6 menos 5, 1, es el que tenemos aquí, y se mantiene con el signo mayor. El signo mayor es del 6, del 6 o del 5. Del 6 es positivo. Es este que está aquí, ¿sí? Y 1, J. No se olviden, componente en I, componente en J. Aquí teníamos 0 porque hay 0 en I y 0 en J. Este es componente en I y componente en J. Y lo mismo, tal cual, no ha cambiado nada. Sustituimos ahora nuestro tiempo de 2 segundos que nos piden ahora, 2 segundos en nuestra ecuación, en nuestra función. Escribimos nuestra función, sustituimos el valor de t, que vale 2 segundos, ¿sí? Entonces, en vez de poner t, puse 2. En vez de poner t, pongo el 2, y en vez de poner t, pongo el 2. Y el desarrollo, hago la multiplicación, hago la división, perdón, no hago ninguna división aquí, en este caso, hago la multiplicación, hago suma y resta. 3 por 2, 6. ¿6 qué? 6i. No se olviden de la componente i. Más, el más que está aquí. 6 por 2, 12. El 12 que está aquí. Menos de aquí. 2 por 2, desarrollo primero que el paréntesis, el exponente. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, el que está aquí. Y 5, ya. Entonces, y eso es nuestra componente en J, exactamente, en J. Ahora, el 6i lo copiamos igualito, ya no hay que hacer más porque ya está resuelto el 6i, el componente i. Y ahora, perdón, esto aquí está ya, 6i. Multiplicamos 5 por 4, 20. El signo se mantiene, ¿por qué? El signo negativo, porque si nos acordamos, aquí es como un más que no se le escribe, y menos, por el más, ¿cuánto era? Menos, aquí está el menos, ¿sí? O si no, le bajaban tranquilamente al menos, no hay problema. Listo, el 6i se le copia igualito, más 12 menos 20, no se olviden, ¿se acuerdan? Si hay signos diferentes, aquí es un más que se sobreentiende, signos diferentes es una resta, resto 20 menos 12, 8, que está aquí, y se mantiene el signo del número mayor. ¿Cuál es el signo del número mayor? ¿Del 12 o del 20? Exacto, del 20. ¿Y el 20 qué signo tiene? Negativo. Perfecto. Menos 8J. No se olviden la componente. Y listo. Finalmente, 6 y copiamos igualito. Y ley de signos. Más por menos, ¿cuánto es? Menos, listo, 8. 8, ¿qué? J. Menos 8J. No se olvide de multiplicar el signo más por el signo menos, que me queda menos. Más por menos, menos. Listo. Ya, ahora, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algún inconveniente? Algo que no quedó claro tal vez, que necesita que vuelva a explicar. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Bueno, si no hay preguntas, continuemos. No se olviden, pueden interrumpirme a cualquier momento, que yo muy abierto a poderles solventar las dudas o tal vez lo que no quede muy claro, ¿no? Listo. Continuemos. Ya, hasta ahí. Esta es la respuesta para el literal A. Ahí está. Son 3 respuestas porque es para tiempo en 0 segundos, tiempo en 1 segundo y tiempo en 2 segundos. ¿Sí?
Listo. Ya, ahora el literal B. ¿Qué nos pedía? Calcular la distancia del móvil respecto al origen de coordenadas cuando el tiempo vale un segundo. Acá, ¿ya? Listo. ¿Cómo saco la distancia del móvil cuando el tiempo es de un segundo? Ya. Me fijo que me están solicitando cuando el tiempo es de un segundo, ¿sí? Un segundo. Entonces, aquí es para 0, aquí es para 1, aquí es para 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que cojo? Me voy a mi valor calculado, a mi coordenada calculada cuando el tiempo vale un segundo, porque aquí nos piden de un segundo, ¿sí? Si hubiese dicho 2 segundos, hubiese cogido este, pero no es de en este no es el caso, es de un segundo. Entonces, ¿qué es lo que cojo? Mi vector resultante cuando el tiempo vale un segundo. ¿Cuánto es? 3i más 1j. Entonces, para determinar mi distancia, saco el módulo de esa coordenada. Saco el módulo. ¿Cómo saco el módulo? Siempre, siempre, siempre para determinar el módulo de un vector, se saca la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Para determinar el módulo de un vector cualquiera, ¿cómo se saca? La raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el primer componente? En este caso es el 3. Y la y, en este caso es la y es el 1. ¿Sí? Sustituimos. Esto es lo que tenemos en la parte de acá abajo. ¿Ya? Sustituimos. En vez de poner x al cuadrado, pongo que lo que iba a coger, mi vector, cuando el tiempo es de un segundo, 3 al cuadrado, lo que está aquí, 3 al cuadrado, más y al cuadrado. ¿Qué vale y? El 1 más 1 al cuadrado. Hago desarrollo el exponente. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, que tengo aquí. Y 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, signo positivo. 9 más 1 es 10, que tenemos aquí. Todo eso dentro de una raíz cuadrada, no se olviden. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada en nuestra calculadora, que es ¿cuánto? 3.2. Como nos pide una distancia, la unidad de distancia siempre es el metro. A veces les dicen representen kilómetros, en milímetros, en centímetros. Bueno, pero siempre la más común es el metro, ¿no? En este caso, esta es mi magnitud. ¿De dónde salió esto? Elevando las coordenadas y j de nuestra función cuando el tiempo vale un segundo, elevándoles cada una de mis coordenadas al cuadrado y sacando la raíz cuadrada de ese resultado. Listo. Y finalmente, me pide calcular el vector desplazamiento entre los instantes de t, un segundo, y, y t, 2 segundos. ¿Sí? Listo. Entonces, no se olviden. Mi variación del desplazamiento, el vector desplazamiento, cuando vale en un segundo y 2 segundos. Listo. ¿Cómo es? En este caso, mi vector desplazamiento va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento cuando tengo en 2 segundos que me pide aquí, que es en este caso es esta función, estas coordenadas, y el desplazamiento en un segundo. ¿Cuál es mi vector en estas coordenadas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? El, el vector desplazamiento sería mi R final menos mi R inicial. Mi R final menos mi R inicial. Mi R final, ¿cuál va a ser? El que tiene más segundos. ¿Sí? Entonces, mi R final va a ser el R cuando el tiempo vale 2 segundos, el tiempo mayor. En este caso, es este. 6i menos 8j. ¿De dónde salió eso? De aquí.
de aquí salió, ¿sí? Cuando el tiempo vale 2 segundos, que es lo que aquí me solicita, mi posición, ¿cuánto es? 6i menos 8j. Eso sustituyo acá, ¿ya? Y lo mismo, igualmente, vamos con el otro. Cuando cuando mi posición al tiempo de un segundo, ¿cuál es? Es esta. Tiempo de un segundo, mi posición, ¿qué es? Es esta, con estas componentes, 3i y 1j. Esto sustituyo acá. Listo. Como es una resta, menos el paréntesis. 3i más 1j. ¿Sí? Ahora, siempre para una suma o resta de coordenadas, cuando tengamos puntos i, j, o a veces, en algunos casos, la coordenada k, que es cuando se desarrolla en 3 dimensiones, se hace una resta de componentes i con i, componentes j con j y componentes k con k. En este caso, uno acoplo o, o como ustedes deseen decirle, todas las componentes en i y realizamos la resta. En este caso, ¿cuál es mi componente i? 6i y 3i. Entonces, paréntesis, 6 menos 3, por este signo que es negativo, 6 menos 3, y, componente i, más. Abro paréntesis, ahora mis componentes en j, uno, solo los de j. ¿Cuál es j? 8j. Ya, ¿por qué menos 8? Por este menos que está aquí, ¿sí? Menos 8j, ya, menos 1. ¿Por qué menos 1? Por esta multiplicación, ¿sí? Por la multiplicación de este menos con este más, más por menos, este es el menos que tengo aquí, y 1. Ese es esas son mis componentes en J. La resta para hacerlas de mis componente I y la resta para hacerlas de mi componente J. 6 menos 3, 3i, menos 8 menos 1, menos 9j, como les había comentado. Signos iguales se suman los números, 8 más 1, 9, lo que tenemos aquí, 9, y se mantiene el signo de esos números, que es del negativo, menos. Listo. Y aquí 6 menos 3 es una resta común y corriente. 6 menos 3, 3. 3i. Esto va a estar expresado en ¿qué? En coordenadas de i y de j. ¿Por qué? Porque aquí estamos solo restando, le acoplamos para restar componentes en i y le acoplamos para restar componentes en j. ¿Sí? Es un vector. Por eso es que su nombre dice vector de desplazamiento. Componente en i y componente en j. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Algo que deseen que les vuelva a repetir? Con toda confianza. Bueno, listen, o sea, lo que nos explica está bien, ¿no? Pero sí un poquito, ¿qué le puedo decir? Complicado. Sí, 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 sé que es estas unidades, como ustedes ya están en segundo de bachillerato, ¿no? Son temas fuertes y son temas complicados. El- no sé si les puedo volver a explicar, no sé si desean en alguna parte que se perdieron, les puedo volver a explicar yo con todo gusto, puedo volver a hacerlos, no hay ningún inconveniente. Yo abierto a solventar las dudas. Yo tengo una duda igual, dicen, en el ejercicio en el B, ¿Ya? que se dice calcular la distancia. Ujú. Aquí en la raíz cuadrada, que es de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿de dónde le sacamos al cuadrado? O sea, el cuadrado. Ah, ya. Porque este dice que le sacamos por aquí de una vez, del segundo, del tiempo de segundo de aquí, pero no sé por qué le puso al cuadrado. Claro, perfecto. Esta es una fórmula. Esto es la fórmula para sacar la, la, la distancia. Entonces, siempre esta va a ser la fórmula. La primera componente al cuadrado más
la segunda componente al cuadrado. Esto es una fórmula. No puede ser en vez del 2 del 1 o en vez del 2 del 3. Esto es una fórmula por defecto y siempre tiene que ser la misma fórmula. La primera componente elevado al cuadrado y la segunda componente elevado al cuadrado. No hay otra fórmula, solo es esa. Y como tú me habías comentado, ¿de dónde saco el valor de X y de Y? Ya como dice, de un segundo, exacto. Me voy a lo que hicimos de un segundo y esta, la componente en Y es X y la componente en y la componente en J es y de ahí asoman esos valores, ¿sí? Este es de X y este es y es de donde aparece todo el procedimiento de aquí abajo. Sí, no sé si te quedó un poquito más claro. Siempre va a estar elevado al cuadrado, no a otro número, siempre al cuadrado y una suma. Ah, ya, Listen, gracias. Sí, ya, sí, un poquito mejor. Sí, Listen, gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo sé que son temas bastante fuertes y por el tiempo que ustedes mismos saben es corto. Trato de ser un poquito más conciso, un poquito más de, más centrado en ciertos temas que deben conocerlos, ¿no? Como les digo, con toda confianza pregúntenme, soy muy abierto, soy muy tolerante y igual para los deberes, como les comenté, serán los mismos, prácticamente solo cambiando un número, cambiando ciertos datos y prácticamente es el mismo procedimiento. Sí, son temitas fuertes, pero igualmente conozco este tema de tener por Zoom y por el tiempo, entonces igual yo encantado de poderles solventar todas las dudas y igual en la tutoría o en las otras clases. Y sí intentaré ser un poquito igual con otros ejercicios tal vez un poco más simples para su mejor comprensión, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de estos ejercicios? ¿Alguien más que le haya quedado algo tal vez no muy claro? No. Bueno, entonces sigamos. Igual ya me salió el mensaje, no se olviden, si nos acaba la reunión se vuelven a conectar para la última hora de física, ¿sí? Por favor. Ya. Ahora con la velocidad. Vamos. La velocidad es una magnitud vectorial porque viene determinada por su módulo, dirección y sentido. En el sistema internacional, es más común la unidad de metros sobre segundo. La velocidad, no se olvide, siempre tiene módulo, dirección y sentido. Ya. Como pueden verlo, estas son fórmulas para la velocidad media, la rapidez media y la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas no cambian, son las mismas, solo hay que reemplazar valores y nada más. Es como la anterior fórmula que nos preguntó la compañera, es una fórmula y no cambia, solo hay que sustituir valores. ¿Sí? Entonces, la velocidad media, ¿qué es? Es el cociente entre el vector desplazamiento y el desplazamiento, el vector de desplazamiento y el tiempo que ha transcurrido en ese desplazamiento. ¿A qué se refiere esta fórmula? El desplazamiento final menos del inicial y el tiempo final menos del tiempo inicial. ¿Sí? Listo. Eso no se olviden. ¿Cuál es la rapidez media? Es el cociente, es el módulo entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo. Y la velocidad instantánea es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Nada más.
son fórmulas sacadas del libro, ahí igual también está muy entendible. Y listo, es solo de tomar los valores y de reemplazarlos, ¿sí? De reemplazarlos. Listo. A ver, vamos viendo, no sé si, ¿cuál es más accesible? Yo creo que estos, ya, perfecto. Ya, ahora la aceleración. Igualmente como la velocidad, hay, hay aceleración. Ay, me salté una diapositiva, pues sí, esta me salté. Denme un segundito. Sí, sí, sí está. Ya, perfecto. Ya, listo. Para ser más claros, ya. La aceleración. Listo. La aceleración, ¿qué es? Es una magnitud vectorial porque viene determinada por su dirección y sentido, que coincide con la variación de la velocidad. ¿Cuál es la unidad? En el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Sí, la velocidad, metro sobre segundo, la aceleración es del metro sobre el segundo al cuadrado. Listo. La aceleración media, de igual forma que la velocidad, tiene dos formulitas, igualmente, solo de reemplazar valores. ¿Qué es la aceleración media? Es el cociente entre el incremento de la velocidad y el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Sobre el tiempo final menos del tiempo inicial. Para la velocidad, en cambio, ¿qué era? Era la posición sobre el tiempo. Y para ahorita la aceleración es la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Listo. Ya. Y la aceleración instantánea. Aceleración instantánea es el cociente, el módulo entre el incremento de la velocidad con respecto al incremento del tiempo. Nada más. Entonces no se olviden siempre que estas son fórmulas que ya se tiene. Ese es solo de reemplazar valores y se le puede visualizar mejor en el ejemplo que tenemos. Ya. Permítanme. Excelente. Listo. A ver. Si se está. Ya. Listo. Ya. Como ejercicio, como ejemplo. Vamos viendo. La velocidad de un auto en un instante determinado es de ¿cuánto? De 2 menos 6 metros sobre segundos. ¿Qué significa 2 menos 6? Componente en X y componente en Y. ¿Sí? Mientras que 2 décimas de segundo más tarde, su velocidad va a ser de ¿qué? De 4Jm sobre segundos. 4J. ¿Ya? Es decir, solo componente en Y. Esto es componente en X, que sería aquí la Y. Y esto sería componente en Y, que sería la en J. Y aquí solo vamos a tener 4J, solo en J, ¿sí? Calcular la aceleración media. Perfecto. ¿Cuáles son nuestros datos? Como les comenté, siempre sean flexibles en poner los datos, su incógnita y la solución para que se haga más fácil el ejercicio para ustedes, para no estar vuelta, volviendo a leerlo y sacar los datos mientras van leyendo en una sola